se nos da la función f de x igual a x menos x a la 1, 2 en el intervalo cerrado de 0 a 1. Queremos encontrar f de 0 y f de 1, que serían los valores de la función en los puntos finales de nuestro intervalo, y si se aplica el teorema de Rolle, queremos encontrar a tal que f' de c sea igual a 0. Comencemos por revisar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle establece que si nuestra función f es continua en el intervalo cerrado de a a b, y diferenciable en el intervalo abierto de a a b, entonces si f de a es igual a f de b, hay al menos un número c en el intervalo abierto de a a b, de modo que f' de c es igual a 0. Entonces, gráficamente, si consideramos nuestra función en el intervalo cerrado de a a b, y si f de a es igual a f de b, como vemos aquí, y la función es diferenciable en el intervalo abierto, entonces hay al menos un valor c representado aquí, donde f' de c sería igual a 0, lo que significa que la pendiente de la línea tangente en ese punto sería 0. Y dependiendo del gráfico podría haber más de un valor de c. Volviendo a nuestro ejemplo, para aplicar el teorema de Rolle, primero debemos verificar que f de 0 sea igual a f de 1, pero antes de hacerlo, veamos el gráfico de nuestra función en este intervalo cerrado. Aquí está. Y observe en el intervalo cerrado de 0 a 1, f de 0 es igual a 0. Y f de 1 también es igual a 0. Y por lo tanto, según el teorema de Rolle, hay al menos un valor en este intervalo donde la primera derivada sería igual a 0, lo que significa que la pendiente de la línea tangente en ese punto sería 0. Nuevamente, mirando esto gráficamente, parece que el valor de c que estamos buscando será 0.25 o 1,4 aquí en nuestra función, donde la pendiente de la línea tangente sería 0. Y por lo tanto, la función derivada sería igual a 0 en este valor. Sigamos adelante y verifiquemos esto. Nuevamente, primero queremos verificar algebraicamente f de 0 es igual a f de 1. Entonces, f de 0 sería igual a 0 menos 0 elevado a 1, 2, que es 0. Y f de 1 sería igual a 1 menos 1 a 1, 2, que es 1 menos 1 o 0. Entonces verificamos que f de 0 es igual a f de 1. Nuestra función también es diferenciable en el intervalo abierto de 0 a 1 y, por lo tanto, se aplica el teorema de Rolle y podemos encontrar nuestro valor de c. Entonces, a continuación, encontraremos nuestra función derivada, póngalo igual a 0 y resuelva para x, lo que nos dará nuestro valor de c. Entonces f' de x sería igual a la derivada de x con respecto a x es 1, menos la derivada de x a 1, 2 con respecto a x, que sería 1, 2 veces x a la potencia de 1, 2 menos 1. Sigamos adelante y escribamos esto como 1 menos 1 sobre 2. Ahora, esto sería x para el 1, 2 negativo, que moveremos al denominador y escribiremos como x a la potencia del 1, 2 positivo nuevamente. En el denominador queríamos determinar qué valor de x en este intervalo o la función derivada sería igual a 0. Comencemos agregando esta fracción a ambos lados de la ecuación que nos daría 1 igual positivo 1 sobre 2x al 1, 2. Y ahora despejemos las fracciones multiplicando ambos lados de la ecuación por 2x a la 1, 2. Entonces, en el lado izquierdo tenemos 2x a la mitad y en el lado derecho, esto se simplifica a 1 y, por lo tanto, solo tenemos 1 en el lado derecho. Y ahora dividiremos ambos lados por 2. Entonces tenemos x para el 1, 2 es igual a 1, 2. Queremos x al primero, no x al 1, 2. Entonces elevaremos ambos lados de la ecuación a la potencia recíproca, que sería 2 sobre 1 o 2. De nuevo, aquí multiplicaríamos los exponentes. 1 2 veces 2 es 1, entonces solo tenemos x para el primero o x. 1 2 al cuadrado es 1 2 veces 1 2 o 1 4, ¿cuál sería donde la función derivada sería igual a 0? Ahora, antes de asumir que este es nuestro valor de c que estamos buscando, queremos asegurarnos de que 1 4 esté en el intervalo y notar cómo es en el intervalo abierto de 0 a 1. Entonces, estamos buscando el valor de c donde f' de c es igual a 0 y, por lo tanto, c es igual a 1 4 nuevamente, porque f' de 1 4 es igual a 0. Entonces, volviendo a nuestro gráfico una vez más, nuestro gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto.
Aquí es donde x es igual a 0.25 o 1,4, y la función derivada sería igual a 0 en este valor x porque podemos ver que tenemos una línea tangente horizontal en ese punto de la función. Espero que hayas encontrado esto útil.